palabra de Dios dice en este versículo, voy a leer de la Biblia amplificada. 16:19. Mateo 16:19. Alabado sea su nombre. ¿La tenemos? Amén. Dice así: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido ya atado en el cielo, y todo lo que desates ya ha sido desatado en el cielo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Esta mañana vamos a estar hablando de atando y desatando. Amén. Vamos a quebrar la escritura parte por parte, hasta que la completemos. Porque ha habido, mucha gente ha preguntado qué significa este pasaje en Mateo 16. Antes que podamos responder a esta pregunta, hay que asegurarnos de entender el contexto del versículo. Amén. Amén. Porque cada versículo tiene un contexto, un contenido y un contexto. Amén. Amén. Y Jesús se dirigía directamente a Pedro y acababa de hacer su famosa declaración sobre la eclesía. La eclesía es la iglesia. En el versículo 18 dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Amén. Entonces, aquí está, amados hermanos, la fuente del malentendido, porque en veces malentendemos la palabra de Dios. No voy a decir quién, pero había una persona que decía que Cristo les paraba bola. Por eso la palabra es parábola. Pero él decía que les paraba bola. Es un malentendido ese. Cuando no entiendes, estás leyendo la palabra y no la entendemos. Tenemos que escudriñar las escrituras y buscar y leer, preguntar, hablar con gente que sabe. Yo sí lo hago. Yo le hablo a hermanos que saben más, que saben la palabra, y les pregunto cuando me atranco que no entiendo algo. Amén. Amén. Y esta es la fuente del malentendido de que Pedro será, dicen que Pedro será el que está en las puertas del cielo, admitiendo o no a las personas en el cielo. No es lo que quiere decir eso. Amén. Sin embargo, a Pedro y a los apóstoles se les dio mayordomía. Se les dio mayordomía de los misterios de Dios. Amén. Amén. Así como como se los dio a la iglesia, a nosotros. Por eso, cuando dice, sobre esta roca edificaré mi eclesía, mi iglesia, sobre esta roca. Amén. Amén. Y las llaves para atar y desatar no son para iniciar la acción. Amén. No son para iniciar la acción, sino para poner en práctica cosas ya ordenadas que están en el cielo. Amén. Amén. Estas llaves serán para juzgar dentro de la iglesia. Y si traen pluma, apunten esta escritura, está muy larga para leerla. Hechos capítulo 5 del 1 al 11. Hechos 5 del 1 al 11. La puedes leer en tu casa. Apúntala para que la leas. Estas llaves serán para juzgar dentro de la iglesia. Amén.
y darán a los discípulos autoridad para hacer la voluntad de Dios. Porque todo lo que hacemos es para que Dios sea glorificado. Amén. Y hacemos lo que hacemos es la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. No es la voluntad de nosotros. Cuando hacemos la voluntad de nosotros, no sale bien la cosa y no se siente la presencia. Amén o no. Amén. Amén. ¿Cierto? Pero si nosotros dejamos que el Señor nos guíe, nos hacemos un lado para que el Espíritu Santo, que es el gran Maestro, nos enseñe. Y Él hable a través de nuestros labios. Amén. Porque no es el hombre el que estamos hablando aquí, es el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Cuando leemos la palabra de Dios, Amén. alabado sea su nombre. Dice, este versículo establece la poderosa conexión entre el cielo y la tierra. Aleluya. Ambos quiere decir los dos. Los dos, dice, reinos son igualmente reales y están explícitamente unidos. Amén. Amén. Cuando oró el Señor, que les enseñó a orar, digo, hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y estamos conectados. Amén. Uno lo podemos ver, un dominio lo podemos ver, y el otro normalmente no lo vemos, pero existe. Amén. Amén. Vamos a quebrar, a desglosar las partes claves de Mateo 16, 19. Te daré. La primera es te daré. Amén. Amén. Jesús tiene las llaves del reino de los cielos. Cuando nosotros, como sus discípulos, las llevamos, son suyas. Somos mayordomos, no somos dueños. Amén. Amén. Somos mayordomos, no somos dueños. Cuando usamos las llaves del reino, las usamos en el nombre del Rey Amén. divino. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ese es el primero. Te daré. Él dijo, te daré las llaves. El segundo vamos a hablar de las llaves. Estas llaves son para atar y desatar. El ministerio de la iglesia es un ministerio de liberar a la gente del poder de Satanás y de las cadenas del pecado y de atar las fuerzas demoníacas puestas en contra de Dios y su pueblo. Toda la autoridad que tiene la iglesia o que al cristiano le es conferida por Dios en su propio nombre, todo lo que nos dio el Señor, tenemos esa autoridad de atar y desatar. Amén. Amén. Pero es para liberar a la gente del poder de Satanás. Porque él está acusando al cristiano día y noche. Amén. La palabra de Dios dice en Apocalipsis que día y noche está acusando el acusador. Y nosotros tenemos que enseñarnos cómo silenciarlo, callarle la boca, Amén. Amén. que no venga a acusarnos ya más. Amén. Aleluya. Y siempre hay personas que te van a apuntar con el dedo y te van a sacar el pasado, Amén. cuando no eras cristiano Amén. o cristiana. Cierto. Amén. Cierto. A mí me ven amigos que con los que me paseaba yo, que me marihuaneaba con ellos, me ven ahora y me dicen, no, hombre, tú no has cambiado, Garra, tú no has cambiado, me dicen. Digo, bueno, está bueno, pues si tú crees que no he cambiado, es cosa tuya. Amén. Esa es tu opinión. Pero es verdad que todavía está trabajando el Señor en mí. Me sigue cambiando poco a poco cada día. Amén. Bien, hermano. Amén. Y alabamos a un Dios vivo. Amén. El número 3 es el reino de los cielos. Mateo usa el término cielo en lugar de Dios, porque es más comprensible para su audiencia judía
que prohíbe deletrear el nombre de Dios. Los judíos no deletreaban el nombre de Dios, lo tenían muy santo. Y por eso nomás tenía palabras que no era palabra, eran más letras. Yahweh, le decían Yahweh a Dios. Amén. Tampoco lo pronunciaban por completo, porque lo tenían como un sagrado. Amén. Mateo elimina la posible piedra de tropiezo con la frase, es una frase alternativa, es lo que es. El reino de Dios o el reino de los cielos es el gobierno y reinado de Dios sobre todo. Y la misión de la iglesia es traer personas al reino. Esa es la misión de la iglesia, traer personas al reino. Eso estás desatando, estás desatando porque la gente cuando no tiene a Cristo está ligada en cadenas de Satanás. Aleluya. Pero la unción del Espíritu Santo la rompe las cadenas. Amén. Como rompió las cadenas de Juan, las cadenas mías, cadenas de todos los que estamos aquí. Amén. ¿Amén o no amén? Sí, amén. Pero es para traer el reinado del reino en la tierra como actualmente está en el cielo. Ese Mateo, Mateo capítulo 6, versículo 10. Apúntalo, si acaso lo quieres apuntar para que lo leas. Y luego dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Amén. Amén. La iglesia ata el mal, el pecado y el dominio demoníaco sobre la tierra. Fíjate la misión que tiene la iglesia: atar el mal, el pecado y el dominio demoníaco sobre la tierra. Que lo haga es señal de que la acción ha sido ordenada en el cielo. Esa orden viene del cielo. Amén. Amén. Nosotros tenemos la autoridad de atar todo esto. Amén. Aleluya. Amén. A veces, hermanos, se nos olvida el poder que tenemos. Amén. Se nos olvida. Sí, amén. Porque nos aflige la enfermedad, nos aflige la necesidad, Amén. nos aflige las cosas que estamos viendo, porque está tremendo. El televisión no te enseña más que puras malas nuevas. Amén. Todo el tiempo todo el tiempo hay agua, hay soquete, hay tormenta, hay puro cosas malas, hermano. Muertos, todo. Sí, pero la palabra de Dios dice que no se turbe vuestro corazón, Amén. ni tengamos miedo. Amén. Que estas cosas tienen que pasar. Amén. Amén. Pero el Señor nos cuida a nosotros. Yo no sé qué va a pasar aquí, porque dice que va a haber terremotos, va a haber donde nunca ha habido. En México dicen que salió una espinilla, una loma salió de debajo de la tierra, nomás así. Era un volcán. Aleluya. Leí también de un pueblo en China que se llama Qingping. Qingping se llamaba el pueblo. Y el Qingping Township se llamaba. Y esa gente le fueron a ministrar la palabra de Dios. Pero la gente no quiso oír la palabra de Dios. Y con el tiempo cayó un terremoto tremendo porque empezaron los políticos a ir para ese lugar. Y era un lugar bien hermoso, bien bonito. Las frutas se daban, todo frondoso, todo estaba bien bueno. Y los políticos se dieron cuenta y empezaron a establecer nightclubs y empezaron a establecer todo eso ahí en ese pueblo. Qingping Township se llamaba. Pues cuando cayó el terremoto, hermano, se tragó el pueblo. Amén. Con toda la gente, porque negaron a Dios. Amén. Negaron la palabra de Dios. Amén. Pues no hicieron caso. Como les gustó lo que estaba ahí, volvieron a edificar otro pueblo. Y lo edificaron. Hicieron nightclubs, hicieron todo, spas, hicieron
muchas cosas se hicieron ahí. Y esta vez se vino un agua y las montañas empezaron el soquete a resbalar y hundió el pueblo otra vez. Amén. Esa es una historia real, hermano. Amén. Porque no quisieron oír la palabra de Dios. Amén. ¿Tienen calor o tienen frío? ¿Tienen frío? ¿Eh? Ya la apagaron. Pues, Sí, me está pegando toda la Por eso estoy temblando las corvas yo aquí. No sabía por qué estaba temblando las corvas. aleluya. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea su nombre. No me congeles, hermano. Ok. Entonces dice, y todo lo que desatares, ya hablamos de lo que atamos, ahora, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. La otra obra importante de la iglesia es desatar. Así como tenemos la autoridad para atar, tenemos la autoridad para desatar. Amén. Amén. O el ministerio de liberación. Ese es el ministerio que tiene la iglesia, de liberación de la enfermedad, librar a la gente de la enfermedad, que nos libre a todos de la enfermedad. Amén. ¿Se acuerdan ustedes cuando mandó el Señor las plagas? Si obedecían a Dios, las plagas no nos tocaban. Amén. Y si nosotros estamos en obediencia a Dios, podemos confesar y podemos pedirle a Dios que nos libre, que nos sane. Amén. Amén. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Porque tenemos esa autoridad. Es el ministerio de liberación de la enfermedad, de la opresión y posesión demoníaca, de la esclavitud del pecado. Porque éramos esclavos del pecado, hermano. Amén. Amén. Los que estábamos enviciados en la droga, ese nos tenía la cadena, con esa cadena de la droga, de la adicción, nos tenía atados. Amén. Otros tienen otras clases de adicción, pero de una manera u otra están atados. Amén. Y nosotros podemos desatarlos. ¿Sabías tú que la iglesia podemos desatar? Amén. Amén. Por la predicación del Evangelio y la oración, al discípulo de Jesús se le ha dado autoridad para este ministerio. Amén. Nos ha dado esa autoridad para este ministerio, para nosotros atar y desatar. Amén. Amén. Así es. El mensaje está cortito esta mañana. No está muy largo. Este pasaje ha causado mucha mala interpretación, malentendido Sí, amén. del significado de atar y desatar. Algunos usan este versículo para atar a Satanás o liberar a una persona del cautiverio demoníaco. Otros tienden a usar este versículo para decir que puedes hacer las cosas que sucedan de acuerdo con el poder que Dios nos ha confiado a través de las oraciones. Amén. Sin embargo, otros usan este versículo para decir que Pedro fue el primer papa. Dicen que Pedro fue el primer papa. ¿Cuál es la interpretación correcta? Pedro no fue el primer papa. Amén. Era un discípulo, era un pescador de hombres. Amén. Después, Amén. primero pescaba peces. Amén. ¿Ah? Amén. Sí, cuando el pescado está en el agua, se llama pez. No se llama pescado. Cuando ya lo pescas, entonces es pescado porque ya lo pescaste. Amén. Es correcto. Es correcto. No, de veras. Yo no sabía. No podemos decirle a un pescado que está en el agua libre porque no le es pescado. Amén. Es un pez, Es un pez, amén. ¿verdad? Amén. Pero Correcto. cuando ya lo pescan, entonces Pescado. ya es pescado. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Correctamente. Amén. Bueno, Pedro era un pescador de hombres. Jesús les dio a los apóstoles la autoridad para expulsar demonios. Él le dio esa autoridad a los apóstoles. Amén. Amén. Pero de eso no se trata este versículo. Atar y desatar es una frase judía. Fíjate, mira, pon cuidado. Atar y desatar es una frase judía que da autoridad a alguien para para prohibir algo o para dar permiso. Amén. Amén. Es decir, atar es estar en cautiverio o estar prohibido, mientras que perder significa liberar o romper o permitir. ¿Ves? Ellos, los judíos, tenían otro significado para binding and loosing. ¿Ves? Pero a nosotros nos enseñaron de esa manera. Nosotros somos víctimas de lo que nos enseñaron. Porque cuando entramos a la iglesia, primero, en aquellos años, yo tengo 48 años, 49 años que entré, que me hice cristiano, en ese tiempo se ministraba diferente. Amén. Amén. Ahora, la iglesia tenía el poder, pero estábamos malentendiendo muchas cosas. Amén. Pero con el tiempo, el Señor, el Espíritu Santo, nos fue enseñando, nos está enseñando Amén. todavía. Amén. Y nosotros tenemos que estar como alerta y escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Porque Él es nuestro Maestro. Amén. Para eso lo envió el Señor. Gloria a Dios. Amén. Pero de eso no se trata este versículo. Amén. Cuando Jesús habla en Mateo 16, 19, Jesús no está permitiendo que Pedro o a los discípulos aten y desaten lo que quieran libremente. En cambio, todo lo que Pedro ata o desata en la tierra ya ha sido atado y desatado en el cielo. Aleluya. ¿Ves? Ya todo ha pasado. No es nada nuevo lo que nosotros hacemos. Amén. Amén. Porque eso ya pasó. Eclesiastés, hay un escrito que dice que no hay nada nuevo. Amén. Que ya todo lo que nosotros inventamos o que hacemos aquí, ya está hecho. Alguien lo hizo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero predicar el mensaje del Evangelio sería la manera de abrir el reino de los cielos a todos los creyentes, según la orden de Dios, y de la misma manera cerrarlo contra los incrédulos. Amén. Porque Dios da oportunidad para la salvación. Amén. Como Dios le dio oportunidad con Noé, antes de que cerrara la puerta del arca. Él les dio oportunidad, les predicó la palabra, pero se burlaban de Noé, porque en ese tiempo todavía no llovía, no sabían lo que era llovizna. Dice la palabra de Dios que se regaba la tierra con un vapor que salía de abajo de la tierra. Se regaba la tierra. Y yo creo que Noé, Dios le reveló a él, el Espíritu Santo le reveló que iba a llover. Y no sabían qué era llover. Cuando no sabes qué es, it's gonna rain, va a llover, pues no, la gente no podía creer. Amén. Y lo mismo que nosotros ahorita le estamos diciendo que vayan más que se apuren, que se entreguen a Cristo de veras, porque la puerta se va a cerrar. Amén. Como se cerró la puerta de la arca de Noé. Amén. Amén. Por eso te digo que Dios abre la puerta y nos da la oportunidad, Amén. pero la gente no quiere entrar. Ay, mamacita, pero cuando se venga el agua, Aleluya. ¿qué decían? Noé, abre la puerta, mira que nos vamos a ahogar. Pues ya era muy tarde, cerró la puerta. 8 personas se salvaron a los yernos
de Noé, sus hijas y su esposa y él. Amén. Amén. 8 personas. Amén. Pero se abre la puerta para el creyente. El que cree entra y puede entrar a tiempo, y cierra la puerta al incrédulo, el que no cree. Amén. 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 Cuando Jesús le habló a los discípulos acerca de atar y desatar, era una frase comúnmente entendida por los judíos en ese momento. Así lo entendían ellos, de esa manera. Atar era una declaración de que no se debía hacer nada ilícito, nada ilícito. Y desatar era una declaración de que todo lo que se hacía era ilícito. Amén. Amén. Por eso, amados hermanos, binding and loosing, nosotros tenemos que entender, para poder nosotros recordar que Dios nos ha dado esa autoridad de atar y desatar, romper las cadenas, las cadenas de la drogadicción, las cadenas de la incredulidad, las cadenas del sexo, las cadenas de los vicios, de todos los vicios, en el nombre del Señor. Hay tanta necesidad en la tierra, hermano. La gente se ha olvidado de Dios, hermano. Sí, amén. Países enteros se han olvidado de Dios. Mira lo que está pasando, hermano. Mira las lumbres, mira los desastres que están aumentando día con día. Aumentan los desastres. Amén. Por donde quiera oímos que pasó esto y que pasó esto otro. ¿Y cómo ves tú? ¿Tú crees que Dios no va a contender con el espíritu, con el hombre para siempre? Él dice, ¿hasta cuándo contenderé con el hombre? Aleluya. Él, yo creo que ya se está cansando, ya hay mucha maldad. Y porque la maldad se está multiplicando, la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Todo eso está escrito. Y nosotros ya sabemos que estas cosas van a pasar. Amén. Sí, amén. Pero el pueblo, la gente que no cree, no nos cree a nosotros. La iglesia no es muy popular en estos días. Amén. 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 Pero cuando viene un wake up call, cuando viene un aviso de repente, todas las iglesias se llenan. Amén. Amén. Y nomás pasa y olvídate Otra vez. que eran las iglesias vacías. Otra vez. ¿Cierto? Amén. ¿Eh? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues, se asustaron. ¿Eh? Pero no se asustaron bastante. Entonces el Señor, a eso Dios les abrió la puerta. Pero la puerta se va a cerrar. Amén. ¿Y cuál es el arca ahora? ¿Cuál es el arca? Cristo es el arca. Amén. Y la iglesia, nosotros somos Noé. Amén. Amén. Aleluya. Y Dios nos dio una responsabilidad. Amén. Como le dio responsabilidad a Noé. Amén. Te digo cómo hiciera el barco, cómo hiciera el arca, cómo le hice todo, porque iba ahí y todos los animales que había allí y tenía la suciedad, todo lo que tenía que limpiar, tenían mucho trabajo. Sí, amén. Pero ves, Dios tenía un plan. Y de Noé comenzó otra vez a multiplicarse la gente en el mundo. Sí. Amén. Amén. Esa película que sale de Noé, no, esa no está bíblica, no es bíblica. No. ¿Verdad que no? Unos monos de piedra que salen de... Porque la Biblia no habla de monos de piedra. Aquí. No todas las películas son de Dios tampoco. Amén. Pues tenemos que tener cuidado, hermano, porque el diablo usa todas las cosas para engañarnos a nosotros. Amén. Desatar, atar y desatar. Tenemos esa autoridad. Amén. Dios se la dio a la iglesia. Sí, amén. Si tú miras
una persona que está atada con un vicio o una persona que entonces tú la puedes desatar. Amén. Con oración y ayuno Amén. la puedes desatar en el nombre del Señor. Los que oraron por mí me desataron a mí, me rompieron las cadenas que me tenía atado. Amén. Y le doy gracias a Dios Amén. por esos hermanos. Amén. Aleluya. So, hermanos, es todo lo que traigo yo esta mañana. Quería nomás decirles que no se les olvide que tenemos esa autoridad. Amén. Que Dios me los bendiga.